Huerten le anunció al presidente que va a renunciar a partir del 27 de octubre. Yo supongo que lo va a hacer para no generar ruido. Antes. Y sus argumentos fueron, entre otros, que no deseaba compartir un gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Nos revelaron. Milei, el presidente Milei, ¿será capaz de cambiar? ¿Será capaz de cambiar? De nuevo, hay que decirlo ahora, y yo me voy a hacer cargo de decirlo ahora, antes del resultado de la elección, no después. Porque a partir de la semana que viene, Milei es una opinión como cualquier otra, argumentada, fundamentada. Milei, para gobernar mejor, tendría que cambiar mucho. ¿Mucho cuánto? Casi convertirse en otro. Casi. Esperamos un segundito. Porque a partir del lunes 27 de octubre es muy probable que no le sea suficiente con una victoria módica a nivel nacional, contando voto por voto. Después vamos a hablar de eso también. Y para ser justo, hoy como están las cosas también es posible que pierda. A ver, ¿cómo decirlo? Que ni siquiera le alcance los votos para evitar un pedido de juicio político contra lo que piensa, por ejemplo, Carlos Rucauf, lo que calcula, lo que vaticina. Es decir, para nosotros el escenario está abierto y la perspectiva sobre el futuro inmediato podría no ser la mejor. De verdad, y con todo el dramatismo que esto conlleva. La palabra bisagra no está mal utilizada por el presidente Milei. Quiero decirles que estamos en un momento bisagra de la historia. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo, pero vamos por el camino incorrecto. Hay menos inflación, hay menos pobres, hay menos indigentes, hay menos inseguridad. Por lo tanto, vamos por el camino correcto. Y si nos acompañan y siguen abrazando las ideas de la libertad, vamos a hacer que Argentina sea grande nuevamente. Bueno, vos viste el llamado de Milei y falta todavía para el domingo. A ver, hipótesis. ¿Debería ya mismo anunciar ahora el nuevo gabinete que tiene en la cabeza, que dicen tiene en la cabeza? Y que podría contemplar, dicen también, yo no lo sé, la incorporación de hombres recomendados por Mauricio Macri o recomendados por gobernadores con los que ahora está compitiendo por los votos, en Córdoba, en Santa Fe, los gobernadores de Provincias Unidas. Sería lo ideal, dicen algunos, sería lo ideal, sí, anúncialo ahora. Sin embargo, seamos realistas, a una semana de una elección cada vez más polarizada, esto es un dato importante, y con resultado incierto, ¿quién podría aceptar la designación? ¿Qué ministro sugerido por cualquier gobernador podría aceptar la designación ahora? E incluso, cuidado, después del domingo, ¿cómo podría este gobierno garantizarse apoyos sólidos como para aprobar, por ejemplo, una reforma impositiva, una reforma laboral, si durante el último año y medio el presidente atacó con mucha fiereza a sus posibles aliados y a veces con insultos que rozaron lo personal? No importa lo que yo piense, yo lo describo. Y luego, ¿cómo recuperar la confianza de esos gobernadores para negociar? Si yo sé que no son nene de pecho, ni la Madre Teresa, ninguno de ellos. Pero a muchos gobernadores en algún momento se le anticipaba una posible solución económica o logística o administrativa que luego no sucedía. Y este gobierno se ha encontrado con un gran problema financiero y un problema económico. O sea, te pueden prestar una vez, 2 veces, 3 veces. Vos podés resolver el problema financiero, pero no estás resolviendo el problema del modelo económico, que claramente es un modelo económico no sustentable en el tiempo, que te está llevando al desempleo, que te está llevando a la recesión. Recién veía eso que dicen, hay que hablar con los gobernadores. Si no hablan con nadie. ¿O vos creés que hablaron con la Unión Industrial? ¿Cuál es la visión para la industria, para el crecimiento industrial de la Argentina? Bueno, interesante. Yarlor está en campaña. Yarlor está defendiendo los votos en Córdoba a través de Schiaretti y Milei. Y Patricia Bullrich está en Córdoba ahora para defender los votos de La Libertad Avanza. Están en campaña. Pero además, a partir del lunes 27, ¿qué es lo que más me importa a mí, a los argentinos? Hay que decirlo claramente, Milei va a tener que poner fin de inmediato a la interna salvaje que carcome al gobierno. Una interna imposible de disimular
y que el presidente le atribuye, a mi criterio, equivocadamente al periodismo ensobrado. Una interna feroz que viene teniendo impacto en el círculo rojo y en los mercados. Y esto es más allá del denominado riesgo Cuca, que también tiene impacto. Mira, la semana pasada el presidente le anticipó al Esteban Trebuch que estaba dispuesto a ofrecer un alto cargo en el Poder Ejecutivo a Santiago Caputo. Voy al lunes 27 de nuevo, presidente. Ese día puede haber una reestructuración de gabinete. Usted lo había planteado ya esto. Bueno, de hecho la va a haber porque justamente, digamos, la doctora Bullrich va a ser senadora. Sí, Petri también, Adorni también. Adorni también, entonces, y también, digamos, el caso de Luis Petri. Sí. Entonces, digo, forzosamente hay un cambio. Usted probablemente me dirá, no lo tengo definido, pero se lo quiero preguntar. ¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete, presidente? Absolutamente. Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo? A ver, no se adelantan ni los nombres, ni los cambios. Tiene razón, Milei, no se adelantan ni los nombres ni los cambios. Está un poquito, con todo respeto, no, tampoco soy sommelier, pero estaba nervioso. Sí, claro, no quiere adelantar los nombres ni los cambios, pero la sociedad, los formadores de opinión, el mercado pregunta, ¿Santiago Caputo va a ser ministro? O sea, ¿cuál va a ser su lugar? Porque para designar los jefes de gabinete tendría que desplazar a Guillermo Franco. Y hay que decir, Guillermo Franco es hoy uno de los ministros más valorados, no solamente para la opinión pública, es uno de los ministros que más le aporta racionalidad al gabinete de Milei. Y por otra parte, y esto es información precisa, el pasado viernes, en horas de la mañana, el canciller Gerardo Huerten le comunicó al presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre. Se acaba de sentar Laura Di Marco y sí, claro, es una información que todavía no estaba clara. Huerten le anunció al presidente que va a renunciar a partir del 27 de octubre. Yo supongo que lo va a hacer para no generar ruido. Antes. Y sus argumentos fueron, entre otros, que no deseaba compartir un gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Nos revelaron fuentes bien informadas. Y aún cuando Milei le ofreciera a Santiago Caputo, hoy contratado, no en la jefatura de gabinete, sino, no sé, estoy pensando en voz alta, no tengo la información, estoy deduciendo, la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio del Interior o una Secretaría Legal y Técnica con amplias atribuciones, ¿cómo se garantizaría el presidente, el gobierno, el buen funcionamiento del gobierno si Caputo y Franco no se ponen de acuerdo? En toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, etcétera, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad. Asuman responsabilidades. ¿Usted qué quiere que Santiago Caputo firme? Claro. Yo digo, eso es una decisión del presidente. ¿Pero le gustaría que Santiago Caputo tenga firme en el gobierno? Yo creo que todos. A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades, es bueno. Bueno, ahí está puesto sobre la mesa. De nuevo, la interna, la discusión, no la cimentamos nosotros, ni el periodismo, ni yo, existen y están ahí. Está Laura Di Marco ya en la mesa, está Florencia Arieto, se suma obviamente Agustina Girón, en un ratito más va a presentar un informe. Ya conversamos con Luis Gasullas. Pero entonces, ¿quiénes serían los futuros ministros de Milei? Patricia Bullrich, con la que vamos a hablar enseguida, en segundos, en minutos, dejará de ser su ministra de Seguridad para ocupar una banca en el Senado. Lo prometió y lo va a hacer. El actual vocero, Manuel Adorni, va a asumir como legislador por la ciudad. Lo prometió y creo que lo va a cumplir. Luis Petri se va a despedir del Ministerio de Defensa para ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. Por otra parte, se da por seguro, yo no tengo la información, pero se da por seguro que Mariano Cuneo Libarona no quiere o no va a continuar en el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿a quién va a recurrir Milei para armar, como anticipó ayer, un verdadero seleccionado nacional? Cuando usted tiene que hacer el seleccionado, pone los mejores. Bueno, eso es lo que, digamos, lo que vamos a tratar de hacer. ¿Va a haber más ministerios a partir de un tiempo? Digamos,
yo no creo en tener muchos ministerios. O sea, yo creo que, digamos, tiene que ser algo que sea manejable. Y yo, digamos, me ocupo activamente del 75%, 80% de los ministerios, estoy arriba. Bueno, no es casualidad que todos estemos hablando del futuro gabinete. Es porque viene pegado, obviamente, al resultado de la elección. Y de la composición de ese gabinete va a depender una mirada a mediano, corto, largo plazo de cómo se va a manejar el gobierno. Bueno, todo parece indicar que antes de tomar una decisión, Milei lo va a consultar con Macri. Y hasta es posible que le pueda ofrecer al expresidente el puesto de... Bueno, es un puesto que no existe acá en la Argentina. Yo le diría enviado especial para el mundo a cargo de cuestiones complejas. Es una posición sin antecedentes, pero de altísima relevancia. Muy parecida a la que ostenta un señor que se llama Steve Witkoff en el gobierno de los Estados Unidos. Witkoff es un empresario inmobiliario, es un negociador clave, fue clave, obviamente en nombre de Donald Trump, en el tratado de paz que se acaba de firmar en Medio Oriente. Es él. What does this moment mean to you? It's the moment of my life, a blessing in my life. And I couldn't be more thrilled to work for the greatest president out there, Donald J. Trump. He brought him home. ¿Le ofrecerán finalmente a Macri ese puesto? Bueno, y además, de nuevo, seamos claros, el problema es que tampoco Macri se sentiría cómodo formando parte de un equipo cuyo jefe de gabinete fuera Santiago Caputo. Esto va más allá de cualquier deseo, cualquier preferencia, cualquiera, ¿eh? Yo, ninguna preferencia, por nadie. Periodistas nosotros, que se arreglen. Va, que no le hagan daño al país, pero que se arreglen. Bueno, este gobierno, y ni que hablar de los otros que ya están protagonizando una interna salvaje en el PJ. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Todavía no hay elección y Cristina ya lo está esmerilando a Kicillof. Por lo demás, ya se revolean nombres del gabinete a diestra y siniestra. Les digo lo que se revolean más. No tengo ningún dato en un sentido o en otro. Pero lo que se repite en Guillermo Montenegro, para los ministerios de Seguridad o de Justicia, o para un ministerio que se ocupe de las dos áreas. Todo hasta parecía indicar que podría asumir Monteoliva como parte de la continuidad que le habrían garantizado Patricia Bullrich. Diego Santilli, para Seguridad Interior, no lo sé. Está tratando de descontar en plena campaña. Cristian Ritondo para Interior o como presidente de la Cámara de Diputados en lugar de Martín Menem. Otro elemento de la interna. Rodrigo de Loredo, que no sé de dónde lo mencionan. Dicen que lo mencionan muchos desde el área de Santiago Caputo para el Ministerio de Defensa. No lo sé. A ver, ¿qué es lo que dice el expresidente Macri? Más que los nombres, importa el diagnóstico, la hoja de ruta, el carácter del gobierno y la eficiencia de la gestión. Eso repite Macri a quien quiera escucharlo. El expresidente, en el último encuentro con Milei, del que participaron en la última parte Francos y Karina Milei, fue directo. Dijo palabra más, palabra menos. No tengo los textuales, pero tengo la reconstrucción de la conversación. Dijo Macri que el error de Libra, los audios de Españolo, las sospechas sobre José Luis Esper habían terminado de horadar uno de los principales activos de la Libertad Avanza. La idea de que gente de bien venía al gobierno para terminar con los negocios de la casta. Una idea. Otra, que la derrota en la provincia de Buenos Aires, la ley en inverso sentido que Cristina Macri, había terminado de exacerbar la interna en la Libertad Avanza. 3, que el internismo había terminado de tomar al gobierno y está afectando seriamente la gestión. Bueno, ¿qué responden los libertarios? Que a los 2 minutos sabían lo que le había dicho Macri a Milei. Lo desprecian al expresidente. Dicen que Macri no tiene nada que aportar al gobierno, solo un poco de aparente gobernabilidad. Milei no comparte la mirada, ¿eh? De hecho, después de su último encuentro con Macri, el presidente reconoció que hay errores de gestión y que deben ser corregidos. Eso es un avance para mí, ¿eh? Incluso fue más allá. A nosotros nos dijo que acababa de tomar, de comprar la idea de Guillermo Dietrich de dividir la hidrovía por 3 para llamar a una nueva licitación más exitosa, porque la anterior fracasó. En cualquier caso, todo parece indicar que Milei, después del domingo que viene, va a tener que cambiar.
pero no solo en apariencia. Porque también hay que poner las cosas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Ya son varios los que le dijeron al presidente que los militantes de la Fuerza del Cielo fueron muy relevantes para llevarlo a la presidencia. Yo creo que nadie lo niega eso, pero también le advirtieron: un gobierno serio no se puede manejar como si fuera un jardín de infantes. Hablemos de política y de poder. ¿Cómo se pueden sentir, por ejemplo, Macri, Francos y Huertain después de las cosas que escribió sobre ellos Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan? Yo no lo conozco, no sé cuál es su grado de influencia. ¿Y cómo no suponer que lo que escribe Dan es lo que defiende y piensa Santiago Caputo? Imposible no suponerlo. Entonces, de nuevo, síganme, sentido común, ¿eh? ¿Por qué alguien a quien le importe su reputación, antes o ahora o en el futuro, iría a comprometerse con un gobierno que exhibe semejante interna expuesta? Incluso el equipo económico admite que una parte de la volatilidad del mercado financiero se debe a estas inconsistencias políticas. Yo creo que con lo que pasó con los gobernantes es que hubo un poco se resquebrajó la confianza. Nosotros vamos a trabajar en eso, en recuperar la confianza con los gobernadores. Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político. ¿Ah, sí? Y yo tomaba una posición bastante cómoda, que es que como tenía el soporte del presidente, digamos, los que se dedicaban a la política iban y se peleaban con los gobernadores y demás, y no sé qué, y después cuando me venían a pedir plata a mí, yo le decía no para sacarme un mango al secretario de Hacienda. A mí no tenías que cortar un brazo. Bueno, ahora Caputo se va a sentar a esa mesa, y lo que promete o lo que arregle lo va a tener que cumplir, porque si no, no va a generar confianza. Y la otra poderosa razón, porque nosotros no nos olvidamos eso tampoco, que explica semejante volatilidad, es, como ya sabemos, el pánico justificado, ¿no?, a que vuelva el kirchnerismo. Pánico que, dicho sea de paso, es el principal activo electoral de la Libertad Avanza para las elecciones del próximo domingo. El principal, ¿eh? Por todas estas razones, Milei, a mi entender, yo no soy quién para decirlo, hablo como un analista, debería cambiar, y mucho. Debería preguntarse y responderse, porque está en el medio de la campaña ahora, es un vértigo infernal, pero debería en algún momento preguntarse y responderse, tranquilo, ¿por qué perdió tanto apoyo? Además del kirchnerismo, terminar de aceptar que algo hay que hacer sin afectar el equilibrio fiscal para revertir la desaceleración de la economía. Y de nuevo, y no me parece apropiado preguntarle al periodista, cualquier periodista que lo entrevista, ¿usted qué haría? Porque el presidente de Milei no es ningún periodista, por suerte, por otra parte, ¿no? Puede, Milei quiere cambiar, ¿se puede cambiar un temperamento tan enérgico y no muy proclive a cambiar las ideas estructurales que defiende? Y más allá del asedio del kirchnerismo, que es evidente, y que lo llevaron a esta situación. Bueno, quienes se captan de conocerlo mucho en el día a día, anticipan que va a ser muy difícil que cambie. Que solo podría cambiar radicalmente siempre y cuando estuviera convencido de que no tiene más remedio. Por otra parte, y esto también es cierto, si le preguntan ahora mismo a Milei, va a responder que su prioridad es evitar que el mercado se desmadre primero, a partir de mañana. Hasta ahora está ahí. Y su segunda prioridad, o la prioridad que sigue, es seguir poniéndole el cuerpo a una campaña sumamente incómoda.